Buenos días, gracias por la asistencia, gracias a la Fundación para la Eficiencia Energética por habernos ofrecido estar aquí a exponer lo que hacemos nosotros día a día. Hemos tenido contacto con ellos a través de nuestra relación con la universidad, por la estancia en prácticas de alumnos y por algún antiguo profesor mío de esta casa. Y bueno, me consta que también es una satisfacción grande para la empresa, que tiene sede social aquí en Castellón, pues que se nos convoque a explicar lo que es nuestra actividad en una jornada de estas características aquí en Castellón y aquí en la Universidad de Castellón. Simplemente voy a hacer una breve contextualización de lo que es la empresa, por caracterizarla en lo que es el mercado eléctrico, un poquito de antecedentes, cómo estamos resolviendo a día de hoy lo que es nuestro acceso y la compra de la energía para nuestros clientes en el mercado eléctrico, y una pincelada de lo que parece ser que se nos viene en los próximos meses, años. Por caracterizar, nosotros somos una empresa comercializadora de electroenergía, la que viene hoy aquí a exponer su actividad, pero que pertenece a un grupo de empresas históricas, antes han dicho tradicionales, estas son centenarias, que en origen pues tenían su ámbito territorial en generaciones hidráulicas en la provincia de Teruel, y para abastecer principalmente a la comarca del Escorch actual, a lo que es Morella. Y de aquí, pues estas empresas durante todo el siglo XX, algunas son de la primera década del siglo XX, pues han ido evolucionando con las diferentes normativas, con diferentes ampliaciones, hasta llegar hasta pues la década de los 90, que con la ley del sector eléctrico forzó una separación de actividades, que es lo mismo que han hecho pues las grandes que conocen todo el mundo, y algunas más pequeñas, pero con incluso en nuestro caso separación de marca más evidente y anterior que otras. Algunas de las grandes tienen el mismo nombre en las diferentes actividades, nosotros somos claramente visibles qué es una actividad y qué es otra actividad. La empresa comercializadora se creó en el 2001, tuvo una muy poca actividad en aquel momento, en los primeros años, porque existía todavía la competencia de la tarifa integral, que en algunos momentos resultaba inviable ejercer la actividad de mercado, y porque todavía no se estaban, digamos, liberalizando lo que se venían a llamar los clientes cualificados, que a goteo iban saliendo a la posibilidad de comercializarlos. No fue hasta el 2009, en el decreto de la generación, de la puesta en marcha del suministro de último recurso, en el que, lo mismo que hicieron las grandes, tuvimos la oportunidad de traspasar todos nuestros clientes de lo que era la comercialización de la distribuidora a la comercializadora. Ahí se nos abría un escenario nuevo, en el cual dejaba de existir tanto la tarifa para nosotros de compra de energía como la tarifa de venta a nuestros clientes. En este momento pues se nos plantea que tenemos que buscar alguna manera para no perder los clientes, para tenerlos suministrados como 100 años atrás, pues poder nosotros dotarnos de algún mecanismo de compra. Lo de acceder al mercado directamente, pues en ese momento realmente no era posible, porque la estructura no estaba preparada, ni estábamos, digamos, no teníamos conocimiento suficiente de cómo se tendría que haber hecho todo. Y aparte que fue también un poco el proceso, tenía que pasar, pero no estaba muy claro en qué momento iba a suceder, y tampoco no hubo mucho tiempo. En ese momento, empresas como la nuestra, de las mismas características, se les ofreció por parte de otras comercializadoras más grandes algún tipo de contratos bilaterales, acuerdos marcos se denominaban, que nos venían a dar una solución en cuanto a que nosotros comprábamos la energía que necesitaban nuestros clientes. Se nos ofrecieron unos contratos, eran muy similares todos, era como que nos veían como un cliente muy grande, supongo, de su cartera de comercial. Ventajas que tuvimos nosotros, pues que nos resultó sencillo poder acceder a esta manera de comprar. Nos simplificó mucho la burocracia, simplemente declarábamos un bilateral y nosotros teníamos resuelto el tema de cómo comprar la energía.
y en un primer momento liquidez no necesaria en el sentido que se nos trataba pues como a un cliente grande con unos plazos y unas condiciones económicas, pero no teníamos nosotros que anticipar ni el sistema financiero era muy similar a un cliente grande. Inconvenientes que se fueron ya con el tiempo pues notando más, pues que los precios de compra no eran tan competitivos para nuestros clientes porque nosotros teníamos un sobrecoste que implica tener un intermediario. Esto nos supuso o nos preveíamos que nos iba a suponer una pérdida de clientes o una reducción del margen de nuestro beneficio. Esto es lo que pudimos hacer desde el momento de la puesta en marcha del traspaso de clientes, julio de 2009, hasta diciembre de 2012. Pero especialmente el último año, en el 2012 y en el 2011, pues empezamos a valorar la posibilidad de nosotros ser capaces de ir directamente al mercado, es decir, de eliminar este intermediario y de ser, no sé, como estructura de empresa, conseguir esa independencia, y creíamos que le dábamos valor también como empresa. Ventajas, pues las ventajas que hemos visto es que pues compramos, como se ha dicho esta mañana, al precio de cualquier otro, que en este sentido ya nos iguala mucho para poder nosotros a nuestros clientes ofertar precios, y que se aumenta la rentabilidad pues porque te eliminas un coste intermedio. Los inconvenientes, pues que entramos en un mercado de riesgo, como también se ha escrito, como se ha hablado esta mañana, que nos incrementaba mucho la burocracia. Antes se nos pasaba una factura mensual que había que comprobar, no se nos exigía un afinamiento muy grande en previsión, y en los primeros años, después peor, pero en los primeros años las condiciones financieras, económicas también eran más favorables. Intensificamos también la dedicación que nosotros nos requería el tema, es decir, un seguimiento mucho más ajustado, y el riesgo de liquidaciones entre energía comprada y energía publicada, que es al final los desvíos en los que tú incurres en tu previsión. Por caracterizar un poco a la empresa, el volumen, son una cartera de unos 19.400 clientes en este momento, de los cuales son domésticos en tarifas de potencia igual o inferior a 15 kilovatios, 18.800. Esto es el 97% de la cartera de clientes, que supone en volumen quizá el 60-65%. El resto, el otro 3%, supone el 32-34% de la energía suministrada en punto final de cliente. Estamos hablando de unos 60, 58, 56, dependiendo esta caída de demanda que ha habido, gigavatios hora en frontera de cliente. Entonces, en este punto, cuando decidimos acceder directamente al mercado, pues tenemos que estructurarnos dentro de la empresa y preparar unos procedimientos, unos procesos que seamos capaces nosotros de poder afinar y estimar a priori lo que nuestros clientes van a necesitar. Es cierto que disponíamos de buenos históricos por tarifas y periodos y una cartera de clientes pues bastante fija, bastante estable, que básicamente se debe a dos razones: a que no hemos perdido cuota de clientes ni por tarifas prácticamente, porque tenemos una competencia de precios muy buena, y tampoco hemos ampliado nuestra cartera, porque tampoco como estructura todavía veíamos muy clara la ampliación. De este modo nosotros tenemos que ampliar, tenemos que estimar nuestros volúmenes por tarifa y por periodo, basándonos en los históricos y con unas evoluciones de demanda que nosotros vamos observando. Pues cuando hablamos de histórico normalmente es el mismo periodo de un año anterior, y en demanda reciente pues ya son tendencias que podemos ver pues de lo que sucede los últimos 3 meses, los últimos 6 meses. Con estos dos datos de partida, luego tratamos lo que pueda haberse producido de alteración de la cartera, altas y bajas, en porcentaje sobre los grupos más numerosos y casi cliente a cliente en los casos más significativos. Y después parámetros considerados adicionalmente, pues algunas excepcionalidades, como también se ha hablado esta mañana, en el sentido que sabemos que, pues no sé, empresas, ayuntamientos, pues trabajan en temas de eficiencia, pues esto sabemos que nos va a alterar lo que sería la previsión lógica respecto a un periodo anterior, sino que sabemos que tal actividad pues va a alterarse por un motivo, y después los parámetros que maneja el operador del sistema, pues laboralidad, temperatura,
Con datos históricos y todos los parámetros que tenemos en cuenta, intentamos prever lo mejor posible la energía que van a necesitar nuestros clientes por tarifa y por periodo. A partir de aquí, lo de por tarifa y por periodo es porque en el procesado de estos datos que nosotros damos como los mejores afinados posibles, tenemos que pasar por lo que son la aplicación de los perfiles que hasta ahora estaban en el BOE, ahora ya son unos estimados y luego serán los reales, y las pérdidas, que también en el mismo caso es lo mismo, que antes estaban por BOE para todo el mundo y parece ser que cada vez se va a profundizar en que sean las de cada zona. Al final, yo lo que he dicho en la tabla anterior, tengo que intentar acertar al máximo posible qué van a consumir mis clientes de la 3.0 pues, en el P1, que es el área naranja, o qué van a consumir en el P3, que es el área verde. Al final, yo tengo que intentar que ese dato, que es una cifra, es una cantidad, tengo que acabar dándole forma, según los perfiles, según las pérdidas, en este área. Esto tratado para cada una de las tarifas, para cada uno de los periodos. Y con todos estos datos, pues se procesa y se genera mi mejor previsión de lo que van a consumir mis clientes, la totalidad de mis clientes. De esta generación de la oferta, digamos que lo que se acaba es dando una cifra por hora en megavatios, con un decimal elevado a barra de central, es decir, con todos unas casuísticas que hay que tener en cuenta y que al final conforman de manera muy simple una cifra, un número con un decimal para cada una de las 24 horas de cada día. Tenemos que trabajar como oferta de compra, necesitamos la energía sí o sí, con el precio operacional y simplemente con todo esto ha terminado el proceso que nosotros tenemos que hacer. Es simplemente hacer unos números, una estadística, unas estimaciones, intentar acertar al máximo posible y un procesado de datos. Esta es la parte técnica de compra, la parte que hacemos, la parte técnica. Nada de esto se puede entender sin un seguimiento y un control financiero muy afinado, lo más afinado posible, porque aquí hay que tener muy en cuenta las estimaciones de coste que van a venir, las garantías que tenemos que tener para poder operar tanto Neomie como el operador del sistema, esto también se ha explicado esta mañana, los pagos semanales de las 7 facturas de cada semana, los cierres periódicos de red eléctrica que nos van a reliquidar. Hoy se genera una nota de red eléctrica que cierra el mes de noviembre de 2013, es decir, los temas se cierran al cabo de 11 meses y también es nuestra misión que el departamento financiero no tenga ninguna sorpresa, nada inesperado, en lo más afinado posible, pues que tenga muy claro los flujos que tiene que tener disponibles y las garantías. Esto en cuanto al control financiero. Y luego, como gestión de riesgo, también es una decisión ya más de nivel de empresa, de dirección, pero que en cualquier caso nosotros tenemos que dotarles de la información que estamos viendo que están comportándose, lo que nosotros estimamos que va a suceder, y aquí es donde hay que decidir qué contratación, qué coberturas, qué futuros, como también esta mañana se ha explicado, en qué entidad y por qué cantidad nosotros queremos contratar, sobre todo en qué momento. Esto al final es una gestión de riesgo, es una valoración de la exposición que queremos tener al mercado volátil diario o todo lo que queremos tener acotado en cuanto a mercados de futuros con financieros o con entrega física, esto depende. Aquí tenemos nosotros un cierto problema en cuanto a nuestro volumen, somos una empresa pequeña y los productos estándares de cobertura de riesgo en general, hasta los más pequeños, para nosotros son grandes. Entonces, pues cuando vamos a pedir algún valor de una cobertura, para nosotros siempre supone un pequeño sobrecoste porque no es un estándar. Si, no sé, como un ejemplo, si yo necesito 10 y la cobertura es un 10, yo puedo decir todo o nada. O compro 10 y estoy 100% cubierto, o compro nada y estoy 0% cubierto. Yo quisiera comprar 1, 2 o 3 y decidir si compro 2, 4, 6, 8 o 10. No hay un escalonado, con lo cual esto es un problema de volumen. Toda esta información técnica de previsión y pasada por los costes,
a nosotros nos dan, o por el control financiero, nos da toda una información y alimentar todo ya un sistema histórico que nos permite pues controlar mucho mejor qué nos está costando, por qué concepto y en qué periodos. Simplemente desde datos muy básicos como es la evolución de los precios en OMEL, en futuros, hasta análisis por tipo de coste, que a nosotros ya nos puede dar una más precisión sobre qué parte del coste de la energía de cada mes corresponde a qué concepto. Hay aquí algunos que son, pues como lo MIE, es volátil pero se puede asegurar, los regulados de red eléctrica que están en el BOE y pueden cambiar, pero si cambian ahí está también perfectamente previsible, los no regulados de restricciones y de otros procesos de ajuste que no están tampoco asegurados, pero sí que se mueven en una banda bastante estable, el coste de coberturas, que depende de la gestión de riesgo, y luego los costes de desvíos incurridos, que también suele ser pues un gran tema de conversación cuando se habla de la comercialización. Y aquí simplemente está en confrontar la matriz de compra que yo he generado con mi mejor previsión y con todos mis procesos, ponerla contra la demanda real de la suma de todos mis clientes, que esta información la voy a disponer pues al cabo de 8 meses en provisional y al cabo de 10 meses en definitivo, y que, como os decía, liquidado económicamente. Hoy estamos en final de octubre, estamos hoy cerrando en noviembre del año pasado, es prácticamente 11 meses. Aquí es cuando ponemos una matriz sobre la otra, nos da, digamos, en el negativo o las dos complementarias de en cada hora cuánto me he desviado por arriba o por abajo, mi mejor previsión de lo que al final efectivamente han hecho mis clientes. Al final la distribuidora ha leído a cada cliente mío lo que ha consumido, también lo ha pasado por su proceso de medidas, se ha elevado a pérdidas, se ha confrontado con esta matriz y una con la otra me da dónde está mi error. Mi error pues puede ser que haya comprado en alguna hora de más, con lo cual el sistema me va a devolver a un precio ligeramente inferior al que yo compré, me supone un sobrecoste en el tanto unitario, o que he comprado de menos y la energía que me ha faltado me la van a cobrar ligeramente más cara de la que yo adquirí en el mercado mío. Simplemente esto es el tema desvíos recurrente de la incursión de desvíos. Pues el desvío puede ser un coste más o menos considerable en función, en primer lugar, de el grado de acierto o de control que hayas podido tener sobre tu previsión. Y al final también una de las derivadas de la parte técnica es también construir un histórico de costes unitarios por tarifa y por periodo. Es decir, del coste total yo saber imputar por proceso inverso de lo que hacía al principio, es cuánto me cuesta por tarifa, por periodo, la energía en un mes determinado, y esta es una información imprescindible a la hora de poder hacer estimaciones de precios, de ofertas, de presentarte a un concurso, de cualquier tipo de que tú tengas que exponer un precio, pues aquí tienes un histórico generado de lo que está sucediendo. Dicho esto, pues ¿qué nos quedará para mejorar este sistema, que hasta ahora ha sido relativamente sencillo? Y pues que tenemos que introducir modelos históricos un poco más complejos a la hora de ser capaces de determinar el comportamiento de la demanda de nuestros clientes. Es decir, ahora no nos equivocamos mucho, pero no tenemos digamos, una herramienta que sea un poco más potente para analizar ciertos parámetros. Otro de los temas muy relevantes que va a suceder es que hasta ahora, y por la cartera nuestra de clientes, si habéis visto que era en volumen 60-70%, 70 y pico, en clientes en número muy elevado, nosotros tratamos ahora los perfilados de red eléctrica. Evidentemente red eléctrica a priori, a principio de año, publica unos perfilados que es su mejor previsión. Y después, a mes vencido, publica los perfiles definitivos. El grado de error que comete red eléctrica siempre será menor que el que yo me vaya a poner a inventar. El distribuidor tiene que aplicar los perfiles que publica red eléctrica finales, y red eléctrica ha estimado a priori
unos perfiles. Ahora es muy probable que yo no pudiera ser capaz en ningún caso de acertar mejor que Red Eléctrica, no tiene ningún sentido. En cambio, a partir de, pues ahora estamos en el segundo hito de la implantación de los contadores de telegestión, creo que estamos en el 30 y pico %, no sé si 30 o 35 a final de 2014, en 2 años más será hasta el 70 y hasta el 18 100%. Pues en este proceso va a haber demanda tratada como perfilado, porque todavía no dispongan de esta información, y demanda tratada con curva real individualizada de cada cliente, con lo cual nuestros modelos resultarán más complejos de lo que están siendo ahora. Ahora simplemente tenemos una gran parte cubierta con la estimación de perfilado de Red Eléctrica. Tanto los dos apartados anteriores, el anterior como esto, va a requerir seguro una mejora de nuestra capacidad de análisis y seguro de unas herramientas de gestión de datos más potentes, porque requerirá que tenemos que crear modelos por comportamiento de grupos de clientes, analizar mejor cuánto difieren el comportamiento de nuestra zona, en este caso, por ejemplo, muy residencial, interior. Hay muchas casuísticas que seguramente difieren mucho del comportamiento medio de todos los clientes que ahora Red Eléctrica analiza, y ahí, si no somos capaces de ver en qué otra situación nos encontramos y cuánto difieren y cómo se comportan, tendremos que crear modelos nuevos y sobre todo saber gestionarlos, saber interpretarlos y saber procesarlos. O sea, creo que ahora tratamos muy pocos datos o relativamente pocos datos, y ahora tendremos un salto cualitativo en cuanto a volumen de información a manejar. Entonces intentaremos estar a la altura de lo que viene. Muchas gracias por su atención. He intentado ser muy breve y cualquier duda ahora vamos.